muy buenas. Aquí estamos de nuevo en una sesión, una entrevista a una de las participantes de Palabra de Diosa. Hoy tengo el gusto, el honor de tener aquí a María Gabriela Marcano. Bueno, Gaby para los amigos, ¿verdad? Bienvenida, Gaby. Hola, África, gracias por esta invitación y por la oportunidad. Aprovecho para darte las gracias por la oportunidad de estar en este libro maravilloso, de tomarme en cuenta, de entrevistarme. Para mí es un honor estar aquí aportando un poquito de lo mío. Yo sé que tú tienes mucho que aportar, de hecho ya aquí lanzo a toda la comunidad que te empiecen a seguir en Instagram, tendrán aquí abajo, bueno, pues cómo te encuentran, ¿no? Por Bruja Coach, porque realmente aparte de tener mucho carisma, que lo tienes mucha sabiduría. Y yo siempre he pensado esto de ti, desde que nos conocemos hace ya 3 añitos por lo menos, que eres una mujer muy joven, pero con mucha sabiduría. Así que genial que hoy, en este ratito que vamos a compartir, le podamos pues bueno, también dar la oportunidad a los demás de que te conozcan y de que se nutran un poco de esa sabiduría que tú transmites. La intención de esta entrevista pues es hablar un poco de tu camino espiritual y, bueno, de lo que vaya surgiendo también sobre la marcha, pues para que nos aporte luz a todos los demás. Entonces, Gaby, tengo aquí la primera preguntita y rescato una frase que es un poco la frase con la que se empieza en tu entrevista en Palabra de Diosa. Por cierto, para que no se me olvide luego, quien no tenga todavía este libro, es un libro digital gratuito. Y lo puedes descargar, tienes el enlace aquí en el texto del vídeo, lo puedes descargar ya mismo y compartírselo a quien tú quieras, porque realmente hay 44 historias inspiradoras. Y ahora nos vamos a la historia de María Gabriela. Tú dices, vibrar alto es imposible si no se mira de frente la sombra. Mm. Y yo te pregunto, porque en esta comunidad ya saben lo que es la sombra. Entonces no te voy a preguntar por la sombra, te voy a preguntar cuáles son las experiencias que a ti te han hecho poder afirmar esto con la contundencia que yo sé que tú lo afirmas, porque además lo enseñas y lo das a trabajar con grupos de mujeres de una manera más muy especial, que ahí invito a que vayan a curiosear esto del huevo Johnny, que lo hablas en tu canal, ¿no? Pero entonces a mí un poquito me interesa saber esas experiencias que a ti te han hecho poder afirmar esto. Bueno, principalmente mi experiencia propia, ¿no? Luego lo pude comprobar con estos mismos grupos de acompañamiento y las mujeres que sostengo, pero te voy a hablar de mi propia experiencia. Eh, en este camino del crecimiento personal de la New Age, precisamente estaba como este eslabón perdido de la diosa, ¿no? Del femenino. Vamos a hablar del femenino, porque el femenino, aunque quizás nos moleste un poquito escucharlo, es oscuro. El útero es oscuro. El femenino es un misterio. Y es ese misterio el que nos toca ir a descubrir. Entonces, cuando yo estoy imitando la espiritualidad o el crecimiento personal desde lo que nos han enseñado o desde el positivismo fashion o desde seres de luz, yo soy luz, pero no he visto mi oscuridad, realmente no me estoy mirando, no estoy mirando mi inconsciente que puede ser más tóxico de lo que yo me imagino, porque yo puedo estar creyendo que digo solo frases positivas, solo pensamientos positivos, pero hay algo muy inconsciente, casi que imposible que tú lo veas, es tu punto ciego que te hace estar en negación, en miedo, en toxicidad contigo misma. Por eso es que si no lo vamos a ver, no logramos brillar. Entonces esa fue mi experiencia. Yo inicialmente como coach ontológico, como más desde la mente que desde el ser, reformé mi programación, mis palabras, qué decía, qué pendiente de mis pensamientos, pero no lograba ver esa parte oscura de mí. Recuerdo incluso que yo tenía tanto la máscara de la niña buena y ahora era la niña muy espiritual o la niña o la coach, que entonces si tenía rabia o ira reprimida, lo tapaba tanto. Yo recuerdo que yo tenía mis días de menstruación y sabía que estaba muy irritable o premenstrual y le hablaba a mis hijas en diminutivo porque yo quería tener una crianza respetuosa y respetándome yo porque yo no les iba a gritar, porque yo no iba a estallar.
Y todo esto fue tapando y tapando mis verdaderas emociones. Y yo no conocía esto de la ciclicidad, de que somos cíclicas, de que pasamos por 4 mujeres en un solo mes. Y yo misma me atropellaba, yo misma me tapaba y tapaba y tapaba, tapaba. Y toda esta rabia o ira que no venía de mis hijas o de mis temas en pareja, venía de mi infancia, a pesar de haber traído un trabajo de constelaciones, de coach ontológico, todavía estaba ahí porque yo no la dejaba salir, no la había expresado. Empiezo a darme cuenta de esto, empieza a manifestarse a través de un tema físico, porque se empieza a inflamar la boca del estómago o el hígado, y empiezo a conectarlo con la rabia y me doy cuenta que hay ira reprimida en mí que no había dejado salir. Entonces empiezo a trabajar con mi sombra, llego al huevito Johnny Obsidiana, llego al útero y empiezo a trabajar con lo que está en el inconsciente de mi psiqui y lo que no había dejado salir, que como diosas decimos la diosa Kali, la diosa de la muerte y el renacimiento, la que le corta la cabeza a todos sus demonios y a todo su ego, ¿no? Ahí, después de ese trabajo con la obsidiana, renací para brillar. Y por eso yo siempre cuento que hay un antes y un después en mi vida, desde la conexión con la diosa, útero, ciclicidad, obsidiana, a mi negocio como bruja coach, que renace, brilla, empieza a vender, empieza a llegar a las mujeres. Pero ¿qué faltaba? Algo que yo no podía ver, que estaba totalmente en mi inconsciente. Por eso afirmo que para ver tu luz hay que ver tu oscuridad, porque muchas veces nos metemos ahí en canalizaciones, en ángeles, en luz, en reiki, en yo soy luz, pero no hemos visto nuestra sombra y lo que estamos es disfrazando, poniéndole una máscara a la máscara que ya traías. Sí, es completamente de acuerdo contigo. Es un tema que lo he trabajado muchísimo, la sombra, y es alucinante cómo la gente le tiene tanto miedo a mirar su sombra y a hablar del tema, ¿no? Porque parece que no es tan bonito, Ujú. pero es que realmente no puede haber luz si no has mirado la sombra. Es que la verdad de lo que dices, y me encanta que lo cuentes también así, ¿no? Y luego, por otro lado, que no sé qué opinas tú, pero que es un proceso de ir mirando la sombra que es constante y continuo. O sea que sí que es verdad que uno puede sentir, creo que también es lo que tú has relatado, ¿no? Que hay como un punto de inflexión mayor en algo que estaba bloqueando mucho un área de tu vida bueno, varias áreas, ¿no? Pero luego incluso cuando ya has traspasado y trascendido esa sombra, porque la has podido ver de cara, te has podido reconocer en ella, no identificarte, o sea, también encontrar las estrategias, las vías para decir, bueno, yo no soy esto. Ahora veo que está en mí, que yo me he comportado así, pero yo no soy esta conducta, yo no soy esta niña buena, ni tampoco soy la malvada, ¿no? Pero me voy a permitir ser la malvada un ratito. A ver si siendo la malvada un ratito me reconcilio con esa parte, oye, ya veo que puedo ser buena, que puedo ser malvada y ahora encuentro la tangente, que es ser yo misma a ratos buena y a ratos lo que quiera ser, ¿no? Y ahí es cuando estamos sonando la sombra. Pero luego siguen quedando otras sombras. No sé si ahí cuál es tu experiencia también, ¿no? Empezando lo que dije al principio de que el femenino es oscuridad, la mayoría de las características de la energía femenina están en sombra, ¿no? Nuestra sexualidad está en sombra. Y creemos que no, que estamos viviendo en libertinaje en este siglo y las jovencitas hacen de todo, no. Todavía nuestra sexualidad libre, placentera, completa está en sombra. Está en sombra esto de respetar nuestra ciclicidad, está en sombra el parto respetuoso, está en sombra, incluso está en sombra algunos de nuestros arquetipos, porque la mayoría de los arquetipos reconocidos por una sociedad o por el mundo es el de la diosa del matrimonio, la mamá, pero aquella que elija no ser mamá o elija no vivir en matrimonio, entonces está señalada. Todavía hay muchas cosas del femenino en sombra que debemos empezar a ponerle foco y luz. Y por eso es que yo siempre me expreso de esta forma de que a veces lo que está en sombra es nuestra incapacidad de brillar, porque también está en sombra nuestra capacidad de ser completas, nuestra capacidad de tener grandeza, que no es superwoman agrediéndome pensando que soy una todera y que puedo con absolutamente todo y no me canso, no, es
es tener un balance entre entre todos mis roles, pero también tener un balance entre mi amor propio, mi autotoque, mi tiempo conmigo. Ahí es que está ese verdadero juego entre todas las diosas que somos, porque al final somos todas esas diosas. Exacto, sí, sí, sí. Muy bien. Mira, hay otra cosa que dices que me ha parecido muy interesante, ¿no? En la entrevista que sale en Palabra de Diosa, cuando te preguntamos cuál ha sido la noche oscura del alma que más te ha movilizado y cómo has salido de ella, hablas, y lo voy a leer tal cual, ¿no? Porque dices que bailar con tambores, que el sangrado libre, que la sexualidad, el placer, entre otras cosas, fueron las que te ayudaron a salir de aquella noche oscura, que fue así como el primer cambio fuerte que viviste. Cuéntanos ese proceso. ¿Cómo es eso? Bueno, esa noche oscura, que algunos la llaman el descenso de de la diosa, fue precisamente conseguirme que estaba muy en mi masculino, muy en la mente, muy en el hacer y no en el sentir. Y cuando me voy conectando con el sentir, me doy cuenta de todas estas herramientas desde el femenino que me aportaban sentir más, ¿no? Sentir más placer, sentir más emociones, sentirme más y más real y más auténtica. ¿Por qué fue una noche oscura? Porque, primero, inevitable, humano, por supuesto, tengo esta edad y no me había dado cuenta de todo esto, como yo no lo había visto, ¿no? Eh, Ahora que me estoy recuperando yo, o sea, soy yo ante todo el mundo, ante mis hijas, ante mi esposo, ante mis padres, ante la vida misma, entonces, ¿cómo lo va a tomar, cómo lo van a tomar los demás? Entonces, en Mm. esa oscuridad o miedo o salto al vacío, yo pensaba que iba a perder mi matrimonio, todo esto sola, o sea, no es que discutíamos y pensaba que se iba, no, todo esto era una vivencia Un mía proceso interno mental tuyo. Así es la noche oscura. a mis hijas, ¿no? La gente siempre me dice, pero si los hijos no se pierden, bueno, pero tenían una mamá luchando con sus máscaras, con una máscara de crianza respetuosa y ahora está saliendo la mamá que le pones límite, que les dice primero yo, que les dice voy a hacer tal cosa o me voy de viaje o esto no porque me agrede a mí. Entonces sí, de alguna manera yo sentía que también iba a perder a mis hijas o el amor de mis hijas, ¿no? Mm. Y todo eso lo convirtió en una pesadilla, porque era solo la verdad te hace libre, tu verdad y todo lo que se te está mostrando en este proceso, o que seguirme quedando en el disfraz ya consciente, lo cual va a ser una enfermedad segura o una infidelidad a mí misma, esa es la palabra, ¿no? Mm. Entonces, en ese proceso de decidir saltar al vacío, hay una noche oscura que fue muy fuerte para mí, que lloraba por las esquinas, o sea, lloraba por las esquinas literal de darme cuenta de, es como que se te quitan velos y velos y velos y velos y de darme cuenta de lo perdida que estaba en mí misma, a pesar de haber hecho muchísimo trabajo personal, porque según yo era coach, era consteladora, era mil etiquetas, y todavía así no había visto mi verdad, que era mi verdad en ese momento, eso me encantó Claro. de Y las que vendrán. ahora vi otra verdad, ¿no? Pero en ese momento esa era mi verdad y en este momento es mi verdad. Y al quitar todos estos velos y al pasar y a transitar y a decir sí, a pesar de lo que pierda, o gane lo que gane, porque incluso en esa transición hubo un cambio de nombre y de negocio. Yo acompañaba a padres como Mami Coach y iba a Bruja Coach en esa transición. Me encontré con bailar tambores. Estábamos en pandemia, 2020. Recuerdo que empecé por Chapeta viendo a Jennifer y a Shakira en un Super Bowl y video fue trayéndome otro video y empecé a drenar con los tambores. Claro, yo en ese momento no entendía lo que estaba pasando, pero el tambor, además que te conecta con la tierra, te conecta con el primer chakra y la energía sexual en mí o la Chakti se estaba despertando. Ujú. Y el baile con los tambores me ayudaba a drenar esa ira que ya yo quería dejar salir. Y no quería pagar las consecuencias con todo el mundo. Acto seguido me metí
hacer ejercicio en estos lugares donde le das golpes a un saco y baile tambores. Y esas fueron mis herramientas para que esta ira empezara a salir y darle nombre. O sea, sí, tengo rabia. Por mucho tiempo me callé cosas que quería decir. Por mucho tiempo quise ser la niña correcta, la niña buena. Por mucho tiempo me callé injusticias de mi hogar, de mi infancia. Y empecé a drenar toda esta ira con los tambores. Al mismo tiempo, como estábamos en pandemia, me di la oportunidad de sangrar libre. Sangrar libre es no usar pads ni ropa cuando estás sangrando, una falda larga sin panties y sentarte en un paño y empezar a ser consciente de cuando baja tu sangrado, que finalmente es algo que deberíamos de controlar como los esfínteres, ¿no? Finalmente aprendes, es algo que se va desarrollando, a ir al baño en el momento que te va a bajar tu menstruación. No es que estás caminando por ahí y estás haciendo desastre como si fueras un animalito. Finalmente te das cuenta que tu sangrado no es tanto como tú lo ves en una toalla, pero esa experiencia te hace conectar con la mujer, con el femenino, con lo salvaje, a estar en introspección, a estar adentro porque no sales cuando tienes la menstruación, entre otros muchos regalos. Y para mí fue como un súper plus de todo este proceso. O sea, no puedo decir que fue lo único ni que fue lo mejor, pero el sangrado libre fue un regalo para conectarme con mi esencia femenina, con mi verdadera yo, y por eso lo llaman esencia salvaje o la loba, ¿no? Sí. Porque estás en tu propia vulnerabilidad con tu sangre, tu pareja tiene que saberlo, tus hijas tienen que saberlo, estás tú con tu sangre directamente sin qué asco o qué pena, pierdes la vergüenza, enseñas también que es natural a tu familia. Entonces también fue un súper proceso para mí tener esa oportunidad para salir de la noche oscura del alma. Qué bueno. Me encanta este proceso que nos has contado. Y bueno, y también, ¿no? Que hablas, siempre has hablado mucho de la importancia de permitirse el placer y de conectarse con el placer, ¿no? Que para salir de la mente y de toda esta... Yo eso es algo que me he permitido más este último año y sin embargo, son cosas que escuchas, pero yo te conocí a ti, te había escuchado, escuchaba a otras personas pero hay un momento en que te llega a ti y no, o sea, muchas veces aunque lo escuches no es el momento para ti, no sé si me estoy explicando, ¿no? Entonces me encanta también ver cómo cada una tuvo su momento, su noche oscura que le hizo abrir los ojos a la energía femenina, ¿no? Que al final es de lo que nos estás hablando también. Total, totalmente. Y esa conexión contigo y con tu cuerpo, que finalmente también llegas a cierta edad y dices, wow, le había cedido todo mi poder a mi pareja o le había cedido todo mi poder al otro y no me había dado el espacio de tocarme yo, de descubrirme yo, de ver hasta dónde llega mi placer en este momento. También es abrir nuestros canales. Si hablamos de vórtices energéticos, es abrir primer y segundo chakra para realmente hacer esa conexión entre el cielo y la tierra. Siento que muchas veces nos quedamos solamente con los vórtices de arriba, corazón, garganta, tercer ojo y coronilla, y perdemos de vista esta conexión con la tierra, que finalmente Totalmente, sí. estamos hablando, y que se hace a través de ese desbloqueo sexual y de placer en nuestra vida, sea en pareja o sea sola, ¿no? Porque si estoy sola también lo puedo lograr, incluso siempre se empieza por uno, nunca se empieza por la pareja. Mm, Entonces para mí también fue ese regalo de conexión, cuando digo sentir, estoy hablando sentir en todo el sentido de la palabra, ¿no? No solamente se escucha como el cliché, sal de la cabeza, siente, pero ¿cómo se hace? Para mí una de las formas de hacerlo es ese, autotoque amoroso, darme placer, conocer mis orgasmos. Así empiezo a sentir realmente y no estar tanto en la cabeza. ujú, qué bueno. ¿Qué es entonces para ti la espiritualidad, Gaby? Bueno, yo siempre digo que la sexualidad es un camino espiritual. Realidad para mí es precisamente aprender a estar adentro, en introspección, en un para qué de todo, sea lo que no es tan bueno o lo que sí. Es estar atento a las señales, a la guía divina, es conocer a la diosa dentro de ti, es reconocer que esa divinidad no está fuera, sino dentro de ti.
Esto que has dicho súper importante, porque a veces también, si le entramos a la espiritualidad desde la misma mente, ¿no? Antigua, vamos a decir, la que viene del patriarcado, la que viene del sistema antiguo, le entramos a la espiritualidad buscando la salvación en el afuera, que bueno, las religiones es un poquito eso, ¿no? Pero la nueva espiritualidad que no tiene que ver con las religiones, también podemos caer en esto. O sea, que qué importante la frase es algo que está dentro de ti, por lo tanto, introspección a tope, ¿no? Que bueno. ¿Y hay alguna práctica espiritual que a ti te apetezca compartir, que le puedas explicar así un poquito a la comunidad para alguna práctica que a ti te haya servido o que todavía practiques? Mira, mi práctica favorita, obviamente el uso de los cristales y tanto huevos yoni como cristales encima de mi útero, o sea, poner cristalitos en mi útero, ha sido para mí maravilloso, pero lo que hago todos los días constantemente es parte de mi práctica diaria, es respirar en mi útero, es llevar mis manitos en forma de V invertida al útero, inflarlo, poner atención plena en útero, canal vaginal, eh, imaginarlo como pienso que puede ser o puede estar, clítoris, trompas, toda mi matriz y vaciarlo y volver a respirar, llenarlo y vaciarlo. Hago esto varias veces. A veces me quedo dormida con mis manos en el útero y esto lo hago porque nadie me lo contó, ¿no? Inicialmente en todo este proceso que te estoy contando que quise recurrir a mi útero, colocando cristalitos ahí y más adelante con los huevos Yoni, me di cuenta que podía entrar a estados elevados de conciencia con mis manos en el útero. Y entro a un estado que quizás con palabras es difícil de explicar, eh, por haber podido experimentar con medicinas sagradas, puedo decir que es como una medicina sagrada sin tomarla, es como si abrieras tu canal, tu mundo, y siento luz, siento calor, siento revelaciones, siento comunicación con mi útero, y ha sido para mí la mejor práctica, la más sencilla, no me quita tiempo, lo hago en las mañanas y lo hago en las noches y ha hecho que me conecte con mi útero como mi guía, como ese templo que está ahí, Ujú. en mi centro. Esa es mi práctica que a todas se las recomiendo. Y siempre a todas les digo, conoce tu vulva, mira tu vulva en un espejo. Eso, te lo había escuchado antes. Sí. Y la verdad es que resulta Espejito, ser un ¿no? Y regalo. ponte y Sí, mírate. sí. Resulta ser un regalo mirarnos y explorar ese misterio del que hablábamos al principio, que a veces por tabú, por miedo o simplemente porque no te da curiosidad, no lo hemos explorado. Y bueno, porque sí, te iba a decir, incluso ni llega a ser tabú, es algo que no se habla. O sea, es algo que no está tan ahí, ¿no? O sea, que qué bien que lo traigas tú y que nos lo recuerdes. Lo de las respiraciones en el útero nunca lo había escuchado, así que voy a probar yo también. Buenísimo. Bueno, y como última pregunta, me gustaría, pues precisamente, ¿no? Cuando contacté contigo te dije, wow, ha pasado un año desde Palabra de Diosa, desde que lanzamos el libro y por tanto desde que respondiste a las preguntas, participando, ¿no? Entonces, un año es mucho, yo creo que para alguien que tiene una vida espiritual. Un año es muchísimo porque se te mueve. Yo desde que tengo una vida espiritual como más intensa que antes, porque ha sido escalonado, sí, llevo muchos años, pero en los últimos 2 años o 3 años, o sea, es como si hubieran pasado 2 o 3 vidas. Así que cuéntanos, ¿qué te ha traído este año? ¿Qué experiencias o qué transformaciones has sentido, lo que nos quieras compartir? Bueno, fíjate esto que estábamos hablando temprano. Este año, este 2024 que acaba de pasar, yo me sentí que conocí más la espiritualidad. O sea, llegué a un punto que dije, yo pensaba que era muy espiritual hasta que conocí esto, ¿no? Eso es. Y también viví, quizás esta vez no hubo tanto drama o tanto llorar por las esquinas, pero también salí del closet espiritual un poquito más. Yo desde esta experiencia que te estoy contando abría mis registros akáshicos y tenía un contacto con María Magdalena.
Ujú. Sin embargo, lo tenía para mí o poco lo mencionaba o lo mencionaba en algunos espacios muy íntimos de mis formaciones, pero no me había atrevido a hacer ese canal abierto de María Magdalena. Y este año no hubo escapatoria. En una respiración se me presentó el Camino de la Rosa, se me presentó cómo llevarlo, cómo llevar el mensaje de María Magdalena como esa referencia del poder femenino y decir a Voz Populi, yo la canalizo, yo recibo sus mensajes, yo estoy siendo instrumento para este trabajo, todos los cursos y todo lo que he hecho es guiado por ella. Y esa conexión con María Magdalena me hizo sentir una paz espiritual que quizás yo nunca había experimentado. Era como un estado de gracia que yo nunca había experimentado, a pesar de tanto trabajo personal y de tantas cosas y de tanto descubrimiento de sombras, de luz, de prosperidad, de una pareja que nos va muy bien como pareja. Era un estado de gracia a pesar de, ¿no? De todo lo que pudiera estar pasando. Y fue hermoso porque nunca lo había vivido, nunca en mi vida lo había vivido. Y eso me hizo decir, wow, yo creía que sabía lo que era ser espiritual hasta que empecé a sentir este amor por lo que estaba siendo guiada, porque más que canalizar era el mensaje que me traía paz, que me traía seguridad, que me traía guía, que me hacía sentir que estaba siendo guiada a cada momento, a cada paso, a cada camino que yo estaba tomando. Entonces sí, hubo un súper sacudón también, creo que más amoroso, pero igual de importante para mi vida este año. Qué bueno, me he sentido súper identificada con lo que has contado. No, no tanto por María Magdalena, sino por el camino, ¿no? De sentirte guiada y salir del closet un poco más, ¿no? De este closet espiritual. Yo estoy hablando últimamente del concepto el despertar del despertar. Y es que por eso decía que es un constante en la vida, o sea, estamos en el despertar del despertar. ¿Cuántos despertares llevas ya? Bueno, pues depende de dónde pongas el punto de inicio, pero sí, y esto es lo que pues también me gustaría como dejarlo, insistirlo aquí para la comunidad, sobre todo para las que están empezando, porque puede haber, si no tenemos esta percepción de que esto es un camino constante de crecimiento y por tanto de cada vez un nuevo despertar que trae una nueva verdad que no tiene por qué desmentir al anterior. Si es que muchas veces cuando de verdad estás en este camino despertándote, trabajándote, limpiando tus sombras, sanándote, en lo nuevo no tiene por qué contradecir lo anterior, pero sí que profundizas, amplificas, expandes tu conciencia, que miras para atrás y te ríes. Entonces, que nadie, sí que es verdad que cada proceso tiene un momentito de noche oscura, como tú has dicho. Lo que pasa que qué bien, yo en eso me identificaba también mucho contigo, con lo que has contado, que ya no lo vives con tanto drama. Ya no te lloras por las esquinas. Y si un rato tienes que llorar, pues bienvenido sea, pero no tienes esa sensación de antaño, ¿no? De que hay un abismo y que todo lo malo puede pasar, porque todavía no has dado el salto, estás en el medio y en ese momento del medio es donde está uno todo apretado en el cuerpo, ¿no? Pero que va, o sea, ya en cada nueva pequeña noche oscura hay un renacer espléndido y la paz, ¿no? Que me ha encantado como lo has dicho, porque yo también lo estoy experimentando así, que la paz te acompaña o te sostiene todo el viaje. Pero a esto, lo digo para mi comunidad, que hay muchas que están empezando. Entonces, a esto se llega con trabajito emocional, trabajito de la diosa, trabajito del sentir, ¿no? Trabajito que al principio sí que es más abrupto. Al principio sí que hay que aguantarle un poco, sostener ahí, como digo yo, agarrarte los machos, los ovarios y decir, yo puedo, venga, y pedir ayuda si la necesitas y bueno, sostenerte, por eso están los grupos y los acompañamientos, ¿no? Luego es Total. más ligerito, pero sigue Y habiendo camino. la conciencia de que también hay etapas, ¿no? Mm. Evolutivas, humanas, ¿no? Más allá de la conciencia espiritual. Eh, Llegará un momento que yo entre a la savia también, ¿no? Y deje de menstruar y sea realmente la savia. Esto de que
que me decías al principio, yo veo mucha sabiduría en ti. Sí, probablemente ancestralmente traiga una savia ahí, pero yo no he entrado a la edad de la savia. Pero te falta vivir un recorrido todavía, claro. Sí, sí, Y sí. probablemente mi visión de la vida cambie también cuando entre a la savia o cuando esté en la menopausia, que no me gusta esa palabra, pero para que se entienda, Sí. cambie mi percepción, cambie, tenga otro quiebre. O sea, es como también vivir cada etapa Cada de etapa. Mm, trascendiendo y de lo que estás mirando. Eh, y que el trabajo sea acompañado, respetuoso contigo misma, mm. pienso yo que es lo más importante. Sí, 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 completamente. Creo que cada quien tiene que ver también con qué sintoniza más, con qué, ¿no? Desde qué lugar quiere entrarle a sus procesos internos. Y por suerte hoy somos muchas personas haciendo el camino y compartiéndolo. O sea que, qué bien. Bueno, Gaby, yo no tengo más preguntas preparadas, pero no sé si te gustaría compartir algo más, algún mensaje, alguna experiencia que quieras dejarnos aquí y si no, pues nos vamos despidiendo. No, bueno, finalmente lo que acabas de decir, que cada cambio, como dice un curso de milagro, cada cambio de percepción es un milagro, ¿no? Mm. Y a veces abrirnos un poquito, ¿no? Más allá de lo que nos dijeron en casa, más allá de la religión, más allá del concepto de espiritualidad, más allá del Dios, solo el Dios, ¿no? Que lo vimos como masculino por muchos años, al menos fue mi caso, y no lo vimos como conciencia masculina y femenina, por eso Mm. llamamos la diosa, Dios, Dios, más allá de ver algo externo o el templo externo, el templo está dentro de ti, es tu útero, la diosa está dentro de ti, reconocer tu tecnología humana, cuerpo, alma, espíritu, no dejar el cuerpo por fuera, que es lo que hablábamos del placer y de la sexualidad, y entender que es un todo, a la final todo es creación. Lo que no me gusta tanto y lo que sí me gusta todo es de la creación y siento que abrir esa percepción y callar un ratico a esos Doberman que salen cuando alguien te está cambiando tu sistema de creencias o tus creencias limitantes o bueno, este tema de la religión que mueve tanto, ¿no? Porque no, es que a mí me enseñaron que era así y María Magdalena era la prostituta y Jesús como algo también endiosado y no como un humano que nos dejó una maestría que podemos seguir y que además nos demostró que somos esa maestría. Es poder movernos un poquito a lo que tú y yo hablábamos no hace mucho, que es esa La conciencia conciencia crística. crística, Mm. y que no tiene que ver con un dogma, tiene que ver con una conciencia y un nivel de conciencia. Así es. No quería decir nada porque esto que has dicho al final tiene mucho, mucho peso. O sea, es así, ¿no? Y creo que, bueno, pues así por decir algo también yo para terminar, el, el camino espiritual a donde nos va llevando esa toma de conciencia de que yo soy. Mira, ahí se queda la palabra. No lo he dicho adrede. Quería decir yo soy el Dios en la tierra, ¿no? Pero le quitamos el Dios en la tierra. Yo soy, la conciencia crística está en mí, está en mi corazón. O sea, es verdad que cuando estás en esas fases un poco antes, donde todavía esto no se te ha abierto en la conciencia a sentirlo, a decirlo de verdad, sintiéndolo, bueno, es como que estamos todavía persiguiendo algo, buscando que afuera y que conseguir la meta y el resultado. Y en el camino espiritual también hay eso, ¿no? Pero hasta que se te abre la conciencia, que es un cambio de percepción, es lo que tú has dicho, el milagro es el cambio de percepción. Y eso va llegando, va llegando. Si estás en el camino, te llega. Pero qué maravilla cuando hay como yo para mí ha sido un avance esto del último año y medio, ¿no? Que no tengo que llegar a ningún lado. ¡Ay, qué paz! Que estoy donde tengo que estar, haciendo lo que quiero hacer y no hay nada que ir a conseguir, ¿no? Y entonces empiezas a ver cómo todo o sea, la conciencia crística es que está en ti, está en tu corazón, eres tú, no tienes nada más que ir a buscar a ningún sitio, ¿no? Bueno, ojalá que este cierre que estamos Esto, dando les sea útil a algunas de las personas, ¿no? Porque trae mucho dolor estar en el otro, en el otro sí, paradigma, sí, digamos. claro, y esto de, aunque no lo entiendas, quédate, o sea, sigue escuchándolo, sigue Eso. buscando, sigue asintiéndolo,
que llega un momento que como que, uff, se te iluminó la vida, ¿no? Cae la ficha y empiezas a... qué bueno, así es. Bueno, Gaby, qué alegría, de verdad. Muchísimas gracias por este encuentro que me apetecía mucho y bueno, qué luz lo que hemos hablado, qué magnífico. A todas las personas que te quieran localizar, que quieran, bueno, lo que estará saliendo aquí debajo del vídeo es tu canal de YouTube, creo que es el mismo de Instagram, ¿verdad? En todas partes @brujacoach, en todas Vale, las... perfecto. Perfecto. Pues no sé si hay algo, de todos modos, ya aprovechamos un poquito de Publi. ¿Hay algún curso, algún taller, algo que ahora mismo estés ofreciendo y que quizá le llame la atención a las que te escuchen ahora y se vayan para allá? África, estoy formando mujeres como magas del útero Oh. orgásmico, para esta conexión y expansión con su útero, para poderlo dar como un método que les entrego, pero también para desarrollar sus dones e integrarlos en un negocio holístico próspero, que de verdad Me genere... encanta el concepto, maga del útero, o sea, qué poderoso. Bueno, qué bien, pues para quien resuene, que vaya, supongo que tendrás la información ahí en tus portales, así que nada, pues mucho éxito, bueno, que sigas con esta luz, trabajando la sombra también y que nos encontremos en un tiempito para ponernos al día otra vez. Gracias, gracias África y mucho éxito. Un beso para todos los corazones y seguiremos con Palabra de Diosa. Besitos a todos. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final de este episodio. Quédate atenta y nos escuchamos en el siguiente.